Muy bien, chicos, vamos a reiniciar este segundo cuatrimestre, entonces adentrándonos en lo que es ya la filosofía griega clásica, comenzando, sí, por los presocráticos. Nosotros ya hicimos una incursión a través de la figura del héroe y concentrándonos en estudiar los detalles, las virtualidades de toda esa figura, por ejemplo, leyendo Antígona, haciendo un análisis detallado del texto de Sófocles. Y ya tenemos ciertos elementos. A partir de ahora vamos a entrar en lo que se llamaría el inicio oficial de la filosofía, cuya oficialidad consiste en que por primera vez en la figura de Tales de Mileto, que nació a mediados del siglo VII a.C. y murió a mediados del siglo VI a.C., la figura de Tales de Mileto representa oficialmente el inicio de una intención filosófica de abarcar y comprender la realidad apelando a categorías conceptuales y argumentos racionales, sin que por ello quede excluido este espíritu religioso muy natural en la Grecia antigua, del cual ya hablaremos, detallando, por ejemplo, que la palabra religioso viene de la palabra religar, que es una palabra latina que significa volver a unirse, o sea que la experiencia religiosa es una experiencia de una vuelta, de un regreso unitivo a cierto principio, a cierta fuente, que es la fuente universal, es el principio verdadero y absoluto desde el cual y del cual todo lo demás procede, incluso nosotros. Así que la experiencia religiosa es una experiencia de reunirse con las interioridades de uno mismo, en las cuales está esa fuente originaria de la cual procede todo lo que existe. Este espíritu religioso no desaparece en absoluto de los primeros filósofos griegos, y no solamente de los filósofos presocráticos, también vamos a ver que está muy presente en Platón y en Aristóteles. Pero atendiendo a Tales de Mileto, que es un pensador jonio y que justamente habita en las costas de Mileto, en las costas en donde hay un flujo comercial y cultural muy intenso, y por lo tanto personajes como Tales de Mileto son personajes que están en contacto con esa experiencia de abrirse a lo extraño, a lo ajeno, a lo que está más allá del propio territorio, de la propia polis, de la propia comunidad, y por lo tanto coexiste un espíritu aventurero, con un espíritu de una enorme curiosidad, con un espíritu que justamente, acostumbrado a las travesías marinas, está acostumbrado a ir más allá de lo visible y de lo seguro, para poder ir en busca de pruebas, de razones, de motivos, de hechos que están en la lejanía, pero que seguramente tienen que ver con hechos que están en una proximidad con las grandes razones profundas o los grandes valores profundos desde los cuales se pueden explicar más certeramente lo que nos ocurre como seres humanos y lo que ocurre en el universo. Entonces, la gran pregunta de Tales de Mileto es la pregunta que domina un poco a los tres grandes pensadores jónicos, Tales de Mileto, Anaximandro también de Mileto y Anaxímenes. Tales se pregunta, junto con Anaximandro y Anaxímenes, de dónde proceden las cosas. Y lo que Tales de alguna manera señala es lo que se llama una causa material. Los pensadores jónicos, los
los pensadores de la naturaleza, o los llamados también filósofos de la naturaleza, son pensadores que buscan causas materiales. Tales encontró en el agua la materialidad desde la cual se engendra el universo y proceden todas las cosas. Tal vez porque, bueno, el agua es un elemento en el cual se disuelven o se pueden disolver muchos elementos. La tierra se puede disolver en el agua, el fuego se puede disolver en el agua, el aire se puede atrapar en el agua. Es decir, si uno piensa en los 4 elementos, el fuego, la tierra, el aire y el agua parece ser el elemento en el cual se disuelven todas las cosas. De hecho, el agua tiene una dimensión simbólica que tiene que ver con una especie de fuente materna universal. El agua es el origen de la vida. Esto no lo sabe Tales, pero de alguna manera la propia experiencia del nacimiento humano ya advierte a los filósofos milesios y a la experiencia médica de esos tiempos que el bebé va creciendo en un medio acuoso, en una protección acuosa, y en esa protección acuosa está fundido, está unido casi indisolublemente con el cuerpo y con las experiencias de su mamá. Así que el agua también tiene esta dimensión unitiva, tiene esta dimensión disolvente y unitiva, y por eso se parece mucho a esta fuente universal de la cual proceden todas las cosas. O sea que no es, digamos, azaroso que Tales haya elegido el agua. El agua, desde el punto de vista químico, es capaz de disolver un montón de otras materias, de otras sustancias materiales, y el agua desde el punto de vista simbólico, metafórico, pero no menos real, es el ámbito de las emociones, el ámbito de los sentimientos en el cual son capaces de disolverse las rigideces que se han cristalizado, ya sea por la costumbre, ya sea por un exceso de racionalización, y todas esas rigideces en el mundo y en la apertura abundante y emocional se licúan, se disuelven, y son justamente los elementos que al disolverse permiten una libertad, permiten una comunión, permiten la reanudación de ciertos vínculos o la reanudación de la propia vida ante un horizonte diferente, con otras expectativas, otros propósitos y una madurez afectiva y humana más profunda. Todo esto está dentro del elemento agua. Pero lo fundamental es que Tales se pregunta de dónde proceden las cosas y lo que quiere es una explicación que no apele a potencias sobrenaturales, a personificaciones de poderes sobrenaturales, como los que abundan en la literatura mítica, sino que Tales quiere que desde la misma naturaleza, desde el mismo orden universal y natural de las cosas, se pueda descubrir una causa que explique el funcionamiento. De hecho, justamente la naturaleza con mayúscula, cuando uno habla de la naturaleza, de la madre naturaleza con mayúscula, la physis, el orden natural y el orden universal, es precisamente un orden que no ha sido creado por nosotros, que no ha sido creado por el hombre, y como es un orden, quiere decir que hay leyes, que son las leyes de la naturaleza, y esas leyes de la naturaleza nos dan como humanos la primera experiencia de lo que es, de la manera en que es, y que no es de otra manera, sino que necesariamente es como la experimentamos. Es decir, el mundo de la physis, el mundo de la naturaleza, es un mundo que educa primariamente ya al hombre, porque es el mundo en donde el hombre encuentra leyes que él no decreta, que él no inventa, que él no establece, que él no promulga, que él no puede imponer. Justamente es al revés. Nuestra experiencia humana frente al mundo de la naturaleza nos enseña
que nosotros debemos respetar, aceptar esas leyes de la naturaleza, incluso las leyes de nuestra propia naturaleza. La naturaleza como physis, como principio desde el cual todo emerge, después se replica, se renueva, se recrea en las distintas naturalezas particulares de los distintos seres de la naturaleza. Uno dice, cada ser de la naturaleza tiene su propia naturaleza, tiene su propia esencia, tiene sus propias leyes. Nosotros estamos con una temperatura de 36 grados y medio centígrados, y esa es la temperatura promedio en el cual ya hay un índice de que ciertas cosas están desarrollándose normalmente. Nosotros no funcionamos bien con 39 grados ni funcionamos bien con 34 grados. Entonces, hay leyes de nuestro propio organismo, de nuestra propia naturaleza biológica, que son leyes que heredamos, que no son elegidas por nosotros. Y así como estas leyes de nuestro cuerpo, aparecen las leyes en los distintos seres vivos, aparecen las leyes astronómicas, aparecen las leyes de las distintas esferas de la realidad natural que van a ser descubiertas, investigadas, exploradas por las distintas ciencias naturales. Entonces, la physis, este principio universal y natural desde el cual todo emerge, es un principio que ya tiene una legalidad interna y necesaria, inexorable, que se debe cumplir. Y además, este principio, desde el cual surgen todas las cosas, que para tales es el agua, es un principio que también regula esa procedencia. La procedencia es cíclica. La procedencia tiene ritmos, tiene patrones de regularidad, tiene patrones cíclicos, las 4 estaciones del año. Es decir, la naturaleza es un reino en donde el devenir, el cambio, los procesos son maneras a partir de las cuales la naturaleza se conserva y permanece en sí misma de manera estable, de manera apropiada, de manera constante. Cuando se habla y se entroniza el cambio, todo es cambio, hay que cambiar, en realidad, mirando a la naturaleza, el cambio está al servicio de la permanencia, porque no es un cambio caótico, es un cambio cíclico. Es cambiar para volver al mismo punto de una manera más madura y más estable. El cambio está al servicio de la permanencia y no está al servicio de sí mismo. Es decir, la impermanencia en la naturaleza no es una impermanencia arbitraria, cíclica, autoritaria, que se desprende y se desapega de cualquier cosa sin importarle más que su propio beneficio, más que su propio propósito, sino que el cambio en la naturaleza, lo impermanente de la naturaleza, es un cambio, una manera de devenir, una manera de procesarse, pero que está al servicio de que otra vez todo vuelva al mismo punto, y no para repetir, sino para volver a permanecer establemente desde donde se partió. Bueno, Anaximandro también, quien conoció a Tales de Mileto, va a proponer otro principio, va a proponer como principio, un principio más abstracto, porque Anaximandro repara en que en la naturaleza, en el universo, hay juegos de oposiciones, el arriba y el abajo, lo cálido y lo frío, lo húmedo y lo seco, lo alto y lo bajo. Y entonces Anaximandro piensa que en el principio desde el cual y del cual todo procede, tiene que existir este juego de oposiciones. Lo que pasa es que este juego de oposiciones están indiferenciados, en una unidad indiferenciada, pero que tiene una potencia a su vez infinita, porque es capaz de justamente producir todo el universo con la infinita diversidad y variedad y multiplicidad que la naturaleza nos ofrece.
Entonces, este principio material en el cual todas las oposiciones están latentes e indiferenciadas y que tiene una potencia infinita para devenir en toda la diversidad del mundo natural, es lo que Anaximandro denominó el apeiron. Lo indeterminado, lo infinito, lo indefinido en el doble sentido, porque la unidad es una unidad de opuestos indiferenciados y porque esa unidad tiene la infinita potencia de reciclarse, de permanecer, de renovarse para permanecer idénticamente siempre consigo misma. Y por último, el otro gran exponente de los filósofos de la naturaleza es Anaxímenes, que de alguna manera vuelve más acá junto con Tales, porque propone como principio, como fuente de todas las cosas, al aire en vez de al agua. Ustedes fíjense que el apeiron es un principio material pero más abstracto, porque no es ninguna de las materias concretas que conocemos, sino que toda la materialidad que se especifica concretamente en los seres de la naturaleza está indiferenciada y en potencia en el apeiron como una especie de abstracción material indiferenciada e infinita. Y Anaxímenes elige el aire, tal vez porque el aire es el que domina los cielos, el aire es el entorno del universo en el cual está el planeta Tierra, tal vez porque el aire es el que es capaz de abarcar y penetrar en todas las cosas. Y a propósito de los ciclos, a propósito de este carácter cíclico de la naturaleza, lo que cabe decir es que en esta ciclicidad, que yo les decía, el hombre es educado por la naturaleza porque la naturaleza, la physis, le muestra que en su devenir no hay caos ni arbitrariedad, sino que hay ciclicidad. Esto quiere decir que cada cosa tiene su tiempo de nacer y su tiempo de morir, para dar lugar a otra cosa, a sabiendas de que eso que ha muerto va a volver a reaparecer más adelante. Entonces, a partir de esta ciclicidad se extrae un concepto de justicia. Es decir, cada cosa, desde su propia esencia, tiene un lugar dentro del universo, dentro de la physis, dentro de la naturaleza, y en ese lugar propio tiene que desarrollar su sentido, su función. Y una vez que lo desarrolla y cumple con ese propósito específico que le sirve a la totalidad, debe dar lugar a otras cosas. Y a su vez estas otras cosas también tienen este momento de nacimiento, pero también tienen un momento de cumplimiento y de cesación, para dar lugar a otras cosas que habían cesado antes y que reaparecen. Es decir, que esta ciclicidad, de alguna manera, permite intuir a este pensamiento griego en una noción, permite intuir una noción de justicia, en donde la justicia en el fondo retribuye a cada cosa un tiempo determinado para hacer, sin que cada cosa pueda arrogarse la pretensión de tener todo el tiempo que quiera para hacer, sino que tiene un tiempo específico que a su vez está vinculado esencialmente con las leyes de su propia naturaleza particular y que a su vez están vinculadas con las leyes de toda la naturaleza mirada como totalidad universal. Entonces, esto es muy interesante señalarlo porque justamente la primera noción de justicia, una noción ética o una noción moral, es una noción que aparece desde el mismo aprendizaje de lo que es el mundo de la naturaleza, el mundo natural. Entonces, estoy corriendo acá a Paquito. Me parece que es importante ver la conexión que este espíritu griego ha visto entre el mundo natural y el mundo moral, el mundo exterior y el mundo interior, el mundo del pensamiento, de las acciones y de las actitudes y el mundo de la naturaleza que muestra en su legalidad, cómo son las cosas, cómo deberían ser las cosas, cómo se comportan las cosas según los ciclos, según las estaciones del año, según los lugares
geográficos donde tienen el lugar para existir y para desarrollarse, con un cierto propósito, con una cierta finalidad específica. Es decir, la naturaleza, la physis, para este espíritu griego, es una experiencia totalmente educadora. Entonces, va a haber un sentimiento de profunda unidad con el cosmos. De hecho, Anaxímenes es el que primero utiliza la palabra cosmos, porque la palabra cosmos en principio significa orden. Tiene una connotación, si ustedes quieren, más estructural o más legal. En cambio, Anaxímenes, cuando habla de cosmos para referirse a la totalidad de la physis, a la totalidad del universo. ¿Y eso qué quiere decir? Que el universo es un cosmos, o sea, el universo es una totalidad ordenada, pero no solamente ordenada como se pueden ordenar los libros en una biblioteca, como se pueden ordenar los soldados dentro de una tropa para combatir, sino que es una totalidad ordenada en la cual el orden expresa naturalezas específicas, cualidades específicas, un sentido especial, un valor especial, una proporción especial, donde se expresa que no hay arbitrariedad, sino que cada cosa tiene su tiempo, su lugar, su sentido, su valor, y que ese valor y sentido no es arbitrario, sino que ese valor y sentido es un valor y sentido que se integra con el valor y sentido de las demás cosas, de las demás entidades, y que justamente hay un entrelazamiento que liga a todas las cosas, a lo que es cada cosa, a la cualidad propia de cada cosa, con un valor que en el fondo está en la fuente, en el principio del cual proceden todas las cosas. Así que hay una mirada en donde lo interior y lo exterior de alguna manera están comunicados, están conectados, están en principio integrados. Y el hombre justamente se educa cuando aprende a descubrir esas conexiones. Es decir, el hombre griego antiguo no es un hombre para nada ajeno a la naturaleza, al firmamento, a las mareas, a los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales lo integran en su vida no solamente biológica, sino también en su vida moral, en su vida afectiva, en su vida cognitiva, en su vida racional. La naturaleza es una fuente de educación, de una educación integralmente considerada. Esto vale remarcarlo. Y creo que justamente el gran aporte que los filósofos milesios hacen es señalar que en el universo, ahora llamado universo, en el cosmos al cual se refería Anaximandro, hay belleza porque hay orden, pero no es un orden arbitrario, autoritario, tiránico, sino que es un orden que se puede expresar incluso en proporciones matemáticas, como lo ha hecho Pitágoras al descubrir las leyes de la música, al descubrir las distintas notas musicales, expresándolas como proporciones diferentes al tensar una cuerda y seccionarla en segmentos de distinta longitud. Es decir, Pitágoras también viene, ya no como filósofo milesio, sino como un filósofo que incluso crea una pequeña comunidad que se extiende hacia Crotona y que después se extiende en la isla de Samos y en una cierta parte del sur de Italia. Y es un filósofo que ya tiene una fuerte concepción de que el alma humana, que es lo que distingue al hombre del resto de los seres vivos, tiene una filiación, tiene una connaturalidad con lo divino. Es decir, el hombre que expresa su humanidad a través de la capacidad volitiva,
a través de la libertad y a través de la capacidad cognitiva y racional de comprender y entender, el hombre es justamente humano por todas esas capacidades que se nuclean en lo que se llama el alma. Y el alma ya no tiene una esencia puramente material o animal, no tiene una dimensión puramente animal, sino que tiene una dimensión que sobrepasa el nivel de la materia, el nivel de lo meramente animado, porque el alma ya accede a lo que se llamaría la dimensión propiamente espiritual, la dimensión divina. Entonces, en la filosofía de Pitágoras van a encontrar que hay una gran oposición entre lo que es el cuerpo y lo que es el alma. Ahí empieza un enfrentamiento entre el cuerpo y el alma que hace que toda la filosofía de Pitágoras y todo el grupo que lo sigue termine siendo un grupo ético-religioso ascético. Es decir, la ascesis significa tratar de limitar las pasiones y los placeres del cuerpo para poder liberar al alma y para que el alma, liberada de todo lo que es el peso de los instintos y de las pasiones corporales, pueda dedicarse a sus facultades superiores, que en definitiva se concentran en la facultad cognitiva e intelectual. Todo esto a Pitágoras le viene porque ya en la concepción del dios Dionisos y en los actos litúrgicos donde se celebra y se honra al dios Dionisos, aparece muy fuertemente valorizado todo lo que es el plano afectivo. Es decir, el plano afectivo y el plano emocional, desde esta perspectiva dionisíaca, nos ofrecen un fundamento trascendente e infinito que también caracteriza al espíritu humano. Entonces, esta interioridad afectiva, sentimental, valorativa, que tiene filiación con natural, con lo divino y con lo eterno y con lo infinito y que es incorruptible, a diferencia del cuerpo, es lo que también produce una decisión entre la dimensión corporal y la dimensión espiritual. Y esta decisión es entendida como un enfrentamiento, como una oposición. Esto es muy propiamente pitagórico. Pero bueno, Pitágoras también encuentra, como yo les decía, a través de la música, de las proporciones geométricas que se hacen con distintas longitudes de una cuerda para poder dar cuenta de las distintas notas musicales. Es decir, toda esa experimentación que Pitágoras hace con la música, ustedes piensen que lo lleva a descubrir que algo que nos toca tan directamente el alma como la música, es decir, algo que toca tan directamente nuestra dimensión afectiva, valorativa, sentimental, y que es tan importante y tan trascendente para nosotros en cuanto a personas y en cuanto a seres humanos, esa misma dimensión musical asociada esencialmente con lo afectivo, sin embargo, se puede describir en términos numéricos, en términos de proporciones matemáticas, lo cual lo lleva a pensar a Pitágoras que no solamente el alma, sino que todas las cosas, como dice Pitágoras, están hechas de números. El número, la medida, la proporción, hacen que el mundo, los seres, el universo, la fisis, no sea una totalidad caótica y arbitraria, sino que sea precisamente un cosmos, como lo mencionaba Anaxímenes, es decir, una totalidad ordenada, que tiene un sentido último, sentido que se especifica en los sentidos propios de cada naturaleza que aparece en la naturaleza, de cada uno de los seres naturales que aparece en el cosmos, y que ese sentido particular que cada ser natural lleva en su propia esencia es la expresión de ese sentido último y trascendente que justamente se concentra en el principio desde el cual se explica todo y procede todo. Es decir, que aparece también una idea muy platónica que es la idea de participación, ¿no? Los seres naturales son
participaciones específicas, singulares, de este principio universal del cual proceden todas las cosas. Todo ser particular de la naturaleza expresa a su manera a la physis, a la naturaleza escrita con mayúscula, que es esta totalidad, este principio del cual y desde el cual surgen las cosas, con sus propias leyes internas, con sus propias leyes que además de ser cualitativas, se pueden describir cuantitativamente. Acá lo cuantitativo no está divorciado de lo cualitativo. Acá lo cuantitativo, que es el número, es una entidad estructural y ontológica que da cuenta de cómo está configurada la physis, la naturaleza, el universo, el cosmos. Es decir, que lo cualitativo tiene una expresión numérica, tiene una expresión cuantitativa. Y el número tiene valor precisamente porque el número es una entidad ontológica, metafísica, que da cuenta del orden de la naturaleza, del orden cualitativo en el cual se especifican las distintas leyes de la naturaleza y las distintas leyes propias de cada uno de los seres de la naturaleza. Entonces, este es un poco el panorama de los filósofos de la naturaleza, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes. Se asocia a Pitágoras, y esto que yo digo acerca de Pitágoras también se conecta con lo que es la religión órfica. La religión órfica está muy vinculada con esta comunidad ascética que Pitágoras forma y que tiene una finalidad ético-religiosa e incluso política, también aristocrática, porque justamente no es una comunidad que se evade del mundo, sino que es una comunidad que le quiere mostrar a las personas, a los conciudadanos, que le quiere mostrar al mundo circundante cómo en realidad debe honrarse la condición humana, viviendo una vida muy mesurada, donde todo lo que es el peso del cuerpo, de las pasiones y de los instintos, está bien controlado a favor de que lo espiritual tenga un cauce mucho más libre, mucho más potente, para expresarse a través de sus facultades superiores, que tienen que ver con el conocimiento. Así que este es un pequeño video introductorio que creo que los va a guiar para ponerse afinados con respecto a estos pensadores presocráticos. Bueno, nos veremos en la clase. Así que hasta muy pronto, hasta luego.